Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme, para los que no me conozcáis, que me imagino que habrá mucha gente que no me conozca. Como os ha dicho Sara, yo soy Sergio, soy enfermero pediátrico, trabajo en una planta de pediatría y cirugía y a raíz de trabajar en esa planta de pediatría y cirugía, pues me llegaban un montón de debuts diabéticos a mi planta. Eran sobre todo niños a los que teníamos que tratar, pues teníamos que tratar hablando de raciones, poniendo raciones y yo no tenía ni idea de lo que era ni una ración, ni apenas sabía lo que era la diabetes, porque es un mundo muy amplio en el que en la carrera no te enseñan lo que es. Así que, pues, como me gusta mucho curiosear y me gusta mucho aprender, lo que hice fue hablar con mis jefas y decirles que si podíamos abrir una consulta de diabetes para poder especializarme en ella, porque había un montón de cosas que yo no entendía. A raíz de ahí, lo que hicimos fue abrir la consulta, me especialicé como educador diabetológico, estuve un montón de tiempo aprendiendo Para mí de la mejor, que es una educadora diabetológica de La Paz, Ruth, que es maravillosa, seguramente que muchos, si sois de Madrid, la conocéis. Y entonces empecé a meterme en este mundo de lo que era la diabetes. Mundo que a mí me ha dado muchas satisfacciones porque he conocido a un montón de gente maravillosa. La comunidad de diabetes que conozco es una absoluta locura. A mí me ha dado la vida porque llevaba mucho tiempo como muy metido en el asistencial y de repente el entrar a educar de esta forma pues me ha cambiado la vida. Y a partir de ahí creé una página, que es mi página de Instagram, se llama Hablando de Raciones, que aprovecho para lanzarlo ahí por si alguien se quiere meter y echar un vistazo, en el que empecé a hablar, pues eso, de raciones, nada más. Vi que el principal problema que tenía la gente en la diabetes cuando venían a la consulta era sobre alimentación y sobre raciones y pues me especialicé un poquito más en eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, pues principalmente vamos a hablar de eso. O sea, esto parece, o espero que sean una serie de webinars en los que vamos a ir hablando de diabetes y los que vamos hablando de alimentación y diabetes. Y este primero es uno muy básico, ¿vale? En el que voy a hablar un poquito de lo que es alimentación. Y luego, sobre todo, lo que voy a hacer es enseñaros a contar raciones, ¿vale? ¿Qué es eso? Una ración de hidratos de carbono, cómo la puedo contar, para qué me sirve. Enseñaros de verdad a contar raciones. Sé que va a haber un montón de preguntas, entiendo que va a haber un montón de preguntas y seguramente habrá un montón de preguntas que estén relacionadas con un nivel pro de contar raciones y no sé si vamos a llegar hasta allí. Si no llegamos hasta allí, lo podemos ver en el siguiente webinar, ¿vale? En la siguiente charla que hagamos, todo lo que sean dudas que no me dé tiempo a responderos y todo lo que sea el nivel pro de hablando de raciones lo podemos ver en el siguiente webinar porque, como vosotros sabéis, contar raciones es un mundo bastante complicado. Entonces, todo eso lo dejamos para el siguiente. Yo, en este webinar, lo que quiero que sea es que sea un webinar muy básico, en el que os hablo un poquito de alimentación, lo que es para mí la alimentación, lo importante de la alimentación y, más allá, lo que es enseñaros a contar raciones. Veo a un montón de gente conocida a la que quiero mucho. No os puedo saludar a todos porque sois demasiados y sabéis que os quiero mucho a todos. Pero me emociona mucho que lo sepáis. Bueno, ya me he presentado como tal y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la alimentación. Alimentación saludable, ¿vale? Dieta equilibrada. Vale, ¿qué es una dieta equilibrada? Durante muchos años nos han dicho a todos que lo que tenemos que hacer es seguir una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada, ¿vale? En los años 70, 80 nos decían que lo que teníamos que hacer es una dieta que está construida con los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, para que no podamos desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Esa dieta estaba basada exclusivamente en el componente de nutrientes, de los 3 nutrientes básicos, de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Y todos sabemos que nuestra dieta equilibrada tiene que estar basada en ese 50% de hidratos de carbono, ese 30% de grasas y ese 20% de proteínas. Seguramente a todos esto lo habéis escuchado por activa y por pasiva, porque nos lo han dicho a todos un montón de veces. Pues bien, esta dieta se dio por buena, ¿vale? No, nadie la cuestionó, o sea, era esta pirámide maravillosa de alimentación que todos pensábamos que era maravillosa y que era la dieta que teníamos que seguir porque era la dieta
que teníamos un día en la cabeza y que a cualquier especialista que ibas era la dieta que te decía que tenías que seguir. Esta dieta estaba basada, yo creo, en muchos intereses económicos, hay un montón de tabús por detrás, está muy obsoleta, no tiene una base sólida, porque para mí no tiene una base sólida. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque esta dieta lo que hace es fundamentarse en la cantidad de los nutrientes, que está muy bien. Pero yo os digo, si yo me baso en una dieta que se basa en la cantidad de nutrientes, entonces, si yo me como un bocadillo de pan blanco con salchichón y con mayonesa, ¿eso sería una dieta equilibrada? Yo creo que sí. Según nos dice la definición de dieta equilibrada, una dieta equilibrada tendría mi pan blanco, que es mi parte de hidrato de carbono, mi salchichón, que es mi parte de proteína, y la mayonesa, que es mi parte de grasa, ¿no? Eso sería una dieta equilibrada. Pero, ¿de qué nos estamos olvidando? De la calidad de los nutrientes. Es decir, si yo estoy hablando de una dieta equilibrada en la que tengo mi aporte de hidrato de carbono, pero esos hidratos de carbono son harinas refinadas, son azúcares, ¿sí? Esa proteína es carne procesada como el salchichón y esa grasa es mayonesa que está hecha con un aceite vegetal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la dieta puede ser muy equilibrada, pero no va a ser una dieta saludable. Lo mismo que tenéis en la imagen que tenéis ahí delante, ¿vale? Ambas pueden ser dietas equilibradas. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un menú del McDonald's. En el menú del McDonald's tenemos nuestra parte de hidrato de carbono, que puede ser perfectamente el pan y las patatas, ese 50% de hidratos de carbono, nuestra parte de proteína, que es ese pollo empanado, ¿vale? Y nuestra parte de grasa, que es esa cantidad de salsas que les echan a todos los menús del McDonald's. Eso es una dieta equilibrada. Tú tengo mi 50% de hidrato de carbono, mi 20% de grasas y mi 30% de proteína, perdón, al contrario. Pero no es una dieta saludable, ¿vale? No es una dieta saludable. ¿Me escucháis bien? ¿Hay alguno que me está diciendo que no me consigue escuchar? Yo tengo el micro abierto. ¿Se me escucha? Decidme si se me escucha, por favor, que si no me pongo un poquito nervioso. Vale, genial. ¿Qué sí es una dieta saludable? ¿Vale? Pues si nos pasamos a la imagen de al lado, ahí tenemos un plato de lentejas con verduras, un vasito de agua y una fruta y una pieza de sandía. ¿Por qué eso sí es una dieta saludable y lo otro no? Y además es equilibrada. Pues porque tiene componentes, nutrientes que sí que son saludables. Que eso es lo que nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es basar nuestra dieta no en la cantidad de alimentos que comemos, sino en la calidad de esos alimentos. A mí no me importa cuánta cantidad de fruta o de verdura comas siempre que comas verdura o fruta, ¿vale? Lo más importante es la calidad del producto. O sea, tenemos que tener productos, yo también adoro la sandía, tenemos que tener productos que sean de calidad, productos que sean de verdad, productos que sean reales, que estén lo mínimamente o nada procesados, ¿vale? ¿En qué se tiene que basar nuestra base de la alimentación? ¿Cuál tiene que ser? Pues siempre, siempre, siempre las frutas y las verduras. Eso tienen que ser prioritarios, las frutas y las verduras. ¿Por qué? Pues porque tienen esa función saciante que tienen, ¿vale? Por esa cantidad de fibra que llevan, tienen vitaminas, tienen minerales, ¿vale? Las frutas y las verduras tienen que ser nuestra base de la alimentación. ¿Cuál será nuestra fuente de proteínas? Esa fuente de proteína de calidad. Pues principalmente, todas las guías nos dicen ahora mismo que la principal fuente de proteínas tienen que ser las legumbres. Aunque nos sorprenda mucho, porque nos han dicho que estamos acostumbrados a que nos digan que solamente podemos comer legumbres 2 veces a la semana. Nada de eso. La legumbre es maravillosa. Y nos va a ayudar a tener esa fuente de proteína, aunque también tenga parte de hidrato de carbono, pero nos va a ayudar a que tenga esa fuente de proteína. Y me diréis, ya, pero es que las legumbres tienen muchos gases. Sí, efectivamente. Bueno, no la legumbre, sino que nos producen muchos gases. Efectivamente, la legumbre te produce gases, pero si la vas introduciendo poco a poco, aumentando la cantidad, aumentando la frecuencia, ¿vale? Eso va a ir disminuyendo. ¿Cuál es la segunda fuente de proteína que deberíamos utilizar? El huevo y el pescado azul, ¿vale? Y cuando digo huevo, no digo flan de huevo, digo huevos revueltos o huevos cocidos. Porque, claro, otro de los problemas es qué mensaje damos nosotros como sanitarios a la gente que tiene desde fuera. Y ahí ya me apareció la gran pregunta. ¿Y la fruta no tiene mucho azúcar?
La fruta tiene azúcar, efectivamente, pero ese azúcar no va sola. No es lo mismo, por mucho que nos digan en ningún sitio, ¿vale? En ningún sitio no es lo mismo que tú te comas una pieza de fruta a que te comas un donut o una cucharada de azúcar. ¿Por qué? Porque esa fruta que lleva, ese azúcar que lleva la fruta va unida a otra serie de nutrientes. Va unida a fibra, va unida a fitonutrientes y eso hace que ese pico de glucemia que nos va a dar ese azúcar de la fruta no sea tan alto, sino que sea mucho más bajito. ¿Por qué? Porque va unida a esa fibra. Eso hace que la digestión sea diferente. Con lo cual, la fruta es maravillosa y la tenemos que comer todos. Tengamos o no tengamos azúcar. No es lo mismo un zumo de naranja que una naranja. Ojo, es diferente, ¿vale? Es diferente. Y de eso hablaremos más adelante. Os estaba diciendo, principal fuente de proteínas, las legumbres. Después de las legumbres tenemos el huevo y el pescado azul, ¿vale? Ese omega 3 maravilloso. Y después tenemos la carne, ¿vale? La carne se puede comer sin ningún problema, sobre todo si son carnes blancas, ¿vale? No carnes procesadas, que son las que tenemos que evitar. Y carne roja podríamos comer una vez cada 15 días, más o menos. Con lo cual, eso serían... Y luego, otra fuente de proteínas que tenemos también sería el queso. El queso también es una maravilla. Y los frutos secos también tienen bastante proteína, también lo podemos utilizar como fuente de proteína. Aunque las principales deberían ser siempre legumbres, el huevo, el pescado y la carne. Y si hablamos de las grasas, ¿cuáles serán grasas? Grasas de calidad, ¿vale? ¿Cuáles son las grasas de calidad? El aceite de oliva virgen, la maravilla de nuestra tierra, ese oro líquido que tenemos, ese aceite de oliva virgen extra que es de las cosas más maravillosas que tenemos en el mundo, ¿vale? Los frutos secos naturales, ¿vale? También el aguacate, el salmón, por ejemplo, ese pescado azul que tiene omega 3, esas son las grasas buenas, las grasas que debemos de tener. No os preocupéis por lo de las raciones, vamos despacito, que ahora vamos a hablar de las raciones, pero al principio tenemos que hablar un poquito de lo que es alimentación. Todos los alimentos los tenemos que tener, todos, ¿vale? No solamente uno, sino que tenemos que comer todos. Y todos los nutrientes los tenemos que comer. No me vale decir, yo no como grasas porque así voy a perder peso. Eso es una bobada. O sea, el cuerpo humano funciona solamente si unimos los tres nutrientes juntos. Si unimos las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Es de la única manera que funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano funciona así. Cuando todo está junto, cuando todo está unido, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que esos nutrientes sean de calidad, ¿vale? Pero no podemos eliminar las grasas, por ejemplo. Cuando decimos, vamos a eliminar las grasas, no podemos eliminar las grasas. Todas las células de nuestro organismo están formadas por una capa de fosfolípidos que son grasa y si no tienen esa grasa no se pueden formar. Con lo cual, tenemos que comer de todo. Todo esto son recomendaciones generales, ¿vale? Lo que yo he dicho hasta ahora, los frutos secos son buenísimos para la diabetes. Los frutos secos son buenísimos en general y en diabetes más todavía. Todo esto son recomendaciones generales, ¿vale? Recomendaciones generales que tenemos que hacer a la población, nosotros, yo como sanitario y todos mis compañeros como sanitario. Pero luego hay que tener en cuenta las distintas patologías, ¿vale? Una persona que tenga dislipemia, una persona que tenga obesidad, una persona que tenga, pues son patologías diferentes y para eso tenemos que acudir a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros nutricionistas y a nuestros endocrinos. ¿Vale? No podemos tomarnos a la ligera el tema de la alimentación. Yo no puedo decir, voy a seguir a esta influencer que he visto en Instagram y que hace estas cosas que son maravillosas y que ha perdido peso, o estas que dicen que el agua lo que hace no es nutrirme y que el agua no me hidrata y todas esas bobadas que hemos visto por las redes sociales, que hay 1 millón de personas que se atreven a decir ese tipo de cosas, ¿vale? Porque eso nos puede llevar a tener problemas de salud de verdad. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un problema real, una enfermedad real, tenemos que acudir a nuestros profesionales, a nuestros médicos, a nuestros endocrinos y a nuestros nutricionistas. ¿Por qué? Porque alimentarse es una cosa. Yo me puedo alimentar. Alimentar es una forma consciente. Yo lo que hago es meter alimento dentro de mi cuerpo. Y otra cosa diferente es nutrirse. Nutrirse es lo que el organismo hace con lo que yo meto, ¿vale? Yo me alimento y el organismo se nutre. ¿Cómo se nutre? Con una serie de procesos que nosotros obviamente no vemos, que son maravillosos, de verdad. Yo desde que estoy estudiando nutrición, a mí el cuerpo humano me fascina, me parece fascinante lo que hace, lo que consigue el cuerpo humano, cómo
mediante un nutriente se puede transformar y conseguir otro, porque el cuerpo humano sabe perfectamente que cuando tú necesitas glucógeno lo tiene que guardar o tiene que activar una ruta para poder... Maravilloso, de verdad es maravilloso. De verdad el cuerpo humano lo que hace es una auténtica maravilla, ¿vale? Porque al final somos lo que comemos. O sea, eso nadie te lo puede cuestionar. Nosotros somos lo que comemos, ¿vale? Estamos hechos de lo que comemos. Ahora bien, la alimentación no nos va a curar, nos puede ayudar a prevenir enfermedades, nos puede ayudar a que una enfermedad vaya mejor, como el hecho de la diabetes, por ejemplo, ¿vale? El hecho de la diabetes en personas diabéticas que tienen tipo 2, diabetes tipo 2, la alimentación es absolutamente principal en su desarrollo de su enfermedad. De hecho, yo tengo pacientes, hace poco, tengo el caso de un paciente que vino con una prediabetes tipo 2 solamente modificando los hábitos alimenticios, solo eliminando el pan que se tomaba, porque tomaba un montón de pan con harinas refinadas, modificando la alimentación. Ojo, no dietas, que las dietas no deberían de existir, sino, bueno, para determinadas patologías sí, pero no poniéndote a dieta, sino aprendiendo a comer, ¿vale? Aprendiendo solamente lo que es tomar producto real, eliminar todas estas harinas refinadas, todos estos azúcares refinados, conseguimos que no haya vuelto a tener ni una cifra de glucemia elevada. Solamente con alimentación, en una diabetes tipo 2, ojo, ¿vale? Que estoy hablando. Así que fijaros lo importante que es la alimentación dentro de la salud. Es súper, súper, súper importante. Para eso es muy importante también el papel del educador, el papel del sanitario, el papel del nutricionista, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque muchas veces desde las consultas damos mensajes que no son claros. Damos mensajes que están, bueno, que no te digo, es que tienes que comer menos calorías. ¿Qué significa comer menos calorías? ¿Qué es menos calorías? ¿Por qué le damos tanta importancia a las calorías? Las calorías no deberían de ser tan importantes, ¿vale? Lo que debería de ser importante es la calidad de lo que como. Y lo importante deberían de ser los mensajes que nosotros, como educadores o como sanitarios, os hacemos llegar a vosotros, a las personas que tenéis diabetes y a los que no tienen diabetes también, ¿vale? Es decir, si yo quiero cambiar un hábito en ti, no te voy a decir, come menos sal, come menos azúcar, toma más potasio, toma menos calorías. No, yo lo que te voy a decir es, bebe agua. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que tu principal líquido del que te alimentes sea el agua. Come cereales integrales, como están haciendo aquí. Efectivamente. El que te guste, me da igual el cereal que sea, pero que sea un cereal integral. No, bueno, es que tienes que introducir las cosas que sean integrales, es que tienes que introducir... No, come fruta. ¿Por qué? Porque lo importante es que comas fruta, que es lo importante. No que, bueno, es que esto lo que tienes que hacer es comer más potasio, comer más vitamina C. Ya, pero ¿qué es vitamina C? Al final una persona que no entiende de alimentación o que no entiende de temas sanitarios no va a saber ese mensaje, a no ser que yo, como profesional sanitario, no le diga exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Así que ese mensaje tiene que ser claro. Tenemos que hacer modificaciones claras, modificaciones desde un punto de vista, a mi parecer, conductual, ¿vale? Pues, ¿qué puedo hacer yo en casa para tener esa alimentación saludable? Pues lo que puedo hacer es eliminar lo que tenga en casa, que sean procesados. Voy a quitarme las patatas fritas, voy a quitarme los bollos, voy a quitarme los dulces. Todo eso lo que hago es no comprarlo. ¿Por qué? Porque si no lo compro, no me lo como. Si no lo tengo en casa, no me lo como. Si yo en casa lo que hago es poner un cesto de fruta, lo que tengo es fruta, con lo cual lo que voy a comer es fruta. ¿Por qué? Porque al final el ser humano se mueve por conductas. Y si tú lo que tienes delante es eso, lo que vas a hacer es comerte eso. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Entendido todo? A mí me gustan mucho, por ejemplo, hay muchas formas de educar, muchas formas de enseñar cuáles son, cómo podemos alimentarnos, pero dos de las que más me gustan son estas dos. Una es la Healthy Eating Pyramid de Australia, que hacen unas chicas en Australia, que te lo explican muy bien, es muy, muy visual, de qué es lo que tienes que utilizar y qué es lo que no tienes que utilizar, qué es lo que puedes comer y qué es lo que no puedes comer y cada cuántas veces. Y otro es el plato de Harvard, que a mí el plato de Harvard me gusta mucho porque te deja muy, muy claro hasta dónde, qué es lo que tienes, de qué tienes que alimentarte, sin liarte, ¿vale? Sin tener que estar
pensando en si esto sí, si esto no. No. ¿Qué tengo que comer? Cereales. ¿Qué cereales? Los cereales integrales. ¿Qué proteína tengo que comer? La proteína saludable. ¿Qué proteína saludable es? Pues la proteína saludable es el huevo, es el pescado, es es la carne blanca. ¿Vale? Esas son las proteínas en las que me tengo que basar. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar aceite de oliva, ¿vale? ¿Qué tengo que comer? Comer verdura, de verdad, comer un montón de verdura. No tengáis miedo a comer verduras, no tengáis miedo a comer las frutas, todas las que queráis. O sea, no tengáis miedo a eso que se nos ha dicho muchas veces. Ay, pero es que ¿cuánta verdura? No peséis. Ojo, no peséis, luego hablaremos de los pesos en las raciones, ¿vale? No peséis a la hora de comer este tipo de cosas, a la hora de pensar en comer. No tienes que tener una cantidad de verdura o una cantidad de fruta o una cantidad de... No, tú puedes comer lo que tú quieras, siempre que comas saludable. Eso es lo importante. Lo importante no es que mi 60% tiene que ser y luego en función del peso y luego tengo que hacer 300.000 fórmulas horribles que nadie las va a hacer para poder alimentarte. Si lo que tienes que hacer es alimentarte de forma saludable. Ya está, ya está, no hay más. Comer productos de calidad. Y ojo, que también digo, de calidad no son ni bio, no, como comían nuestros abuelos. Si es que al final esa es la mejor forma de alimentarnos, comer lo que sabemos. O sea, lo que es producto que no tenga cajita, que no tenga que estar contando. Productos que nadie me diga comer esto es que tú tienes que no comer esto, ¿vale? O sea, cuando tú ves un producto que te están diciendo solamente puedes comer de esto 2 veces a la semana, vamos a dudar de él. Pero a que nadie te va a decir... no comas fruta todo lo que tú quieras, o no comas verdura todo lo que tú quieras, o no comas carne toda la que tú quieras. Perdón, no carne, que carne puedes comer no toda la que tú quieras, pero sí comer sin problema. Que no te pongan restricciones a la hora de comer, ¿vale? Lo que es alimentos reales. Y que, ojo, perdonadme, que a lo mejor me estoy explicando mal. No es que no tengáis que pesar. Claro que tenéis que pesar para contar raciones, ¿vale? Claro que tenéis que pesar para contar raciones. Pero lo que yo estoy diciendo es que no tenéis que contar las calorías que coméis. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Que es muy diferente el pesar para contar raciones a contar las calorías. Por favor. Bueno, hasta aquí todo con lo que teníamos que hablar de la alimentación. Esos pequeños tips que yo os quería dar de alimentación, que podríamos hablar miles de millones de horas más porque me apasiona la alimentación, pero la charla de hoy, como os he dicho, iba a ser sobre todo de contaje de raciones de hidratos de carbono. ¿Y cómo nos metemos? Nos metemos ya, a tope, nos metemos ya. Nos metemos en los hidratos de carbono. Vale. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿Qué son? Decidme, venga, tanto que estáis hablando por ahí, que me estáis hablando de demasiadas cosas, un montón, la fruta que a mí me sienta, que el otro no me sienta, que el otro hace, que el otro no hace. ¿Qué son los hidratos de carbono? Contadme a mí qué son los hidratos de carbono. ¿Azúcares? Azúcares, efectivamente. Muy bien. Son nutrientes, ¿vale? Los hidratos de carbono, al final, son nutrientes. Nutrientes que nos aportan energía. ¿No? Efectivamente. Principios activos, azúcares, harináceos, parte de ellos son harináceos, son nutrientes que nos aportan energía, ¿vale? Que con ellos podemos conseguir energía. Que los necesitamos sí o sí para una alimentación sana. Necesitamos los hidratos de carbono, ¿vale? Nadie nos puede decir que no los necesitamos. Los necesitamos. ¿Y por qué están compuestos? Pues muy bien, como han dicho por ahí, por enlaces de hidrógeno, carbono y oxígeno unidos por enlaces. Eso es. Esos son los hidratos de carbono. ¿Qué tipos de hidratos de carbono tenemos? Pues tenemos los monosacáridos, que son los hidratos de carbono más chiquititos, ¿vale? Los que son más pequeñitos son necesarios en todas las comidas. Que son los hidratos de carbono más chiquititos, los más pequeños, que son la fructosa, la glucosa, la ribosa, la desoxirribosa, ¿vale? Esos son los hidratos de carbono, los monosacáridos. Los oligosacáridos, ¿vale? Que los oligosacáridos son hidratos de carbono un poquito más complejos, que son varios monosacáridos unidos, ¿sí? Que se van uniendo unos con otros, y entonces forman moléculas cada vez más grandes, ¿sí? La sacarosa, la lactosa, la maltosa. Y luego tenemos los polisacáridos, que son los más complejos, los que son más grandes, los que son de absorción lenta, que siempre se ha dicho que son de absorción lenta, ¿vale? Los que son el almidón, el glucógeno y la fibra. El almidón, que es la reserva energética de los vegetales,
el glucógeno, que es la reserva energética de los animales, y la fibra, que es la que utilizamos, que sabemos que el cuerpo no la digiere y que nos viene fenomenal para hacer las digestiones, que es tan maravillosa, que de la que tanto se ha hablado, pues la celulosa, la pectina, el agar, la micelulosa. Todo esto nos da un poquito igual, ¿vale? Esto es algo que es necesario saber, pero que nos da un poquito igual. Que sepáis que lo que son hidratos de carbono son nutrientes esenciales que nos aportan energía, que pueden ser más pequeñitos o más grandes, ¿vale? Que son azúcares, ¿vale? Que es lo mismo que decir azúcar, hidrato de carbono es lo mismo que decir azúcar, ¿vale? Y que tenemos pequeñitos como la glucosa, la fructosa, que los bases van siendo cada vez más grandes, lactosa, sacarosa, y cada vez más grandes como el almidón o el glucógeno, ¿vale? Esos son los hidratos de carbono. ¿Qué cantidad de energía nos aporta? Pues un gramo de hidrato de carbono nos aporta 4 calorías, cosa que tampoco nos importa porque hemos dicho que no vamos a contar calorías, con lo cual tampoco le vamos a dar tanta importancia. Y que, aparte de obtener energía, ¿qué más nos hacen los hidratos de carbono? ¿Qué otras funciones tienen los hidratos de carbono? Pues regular funciones intestinales, porque hemos dicho que tenemos esa fibra que nos hacen que regulen esas funciones intestinales del organismo, y además lo que hacen es que ahorremos, que esos otros nutrientes como la grasa y la proteína, ahorremos la energía que viene de ellos, ¿vale? Es decir, que esa energía que viene de la grasa y la proteína la tengamos ahí ahorrada porque la estamos obteniendo a través de los hidratos de carbono. Esos son los hidratos de carbono. ¿Dónde encontramos hidratos de carbono? ¿Cuáles son las principales hidratos de carbono? Venga, esta sí que me la podéis responder. Esta sí que, porque doy ronda de respuestas. ¿Dónde vamos a encontrar hidratos de carbono? ¿Qué alimentos tienen hidratos de carbono? Cereales, bien, muy bien. Venga, más. Harinas, muy bien. Pan, patatas, arroz, legumbres. Venga, lo estáis diciendo casi todos. Dulces. Todos, can, fruta, legumbre, las verduras un poco, pasta, el arroz. Muy bien, verdura, legumbre, verdura. Todos tenéis claro que la pasta y la legumbre están. Vale, muy bien, muy bien. Pues aquí las tenéis, ¿vale? ¿Dónde encontramos hidratos de carbono? En el arroz, en las legumbres, las harinas, las frutas, las verduras, el pan, la pasta, los frutos secos, los cereales, los tubérculos y los lácteos. Yo normalmente cuando doy las charlas en mi consulta, ¿vale? A mis pacientes les suelo decir que el hidrato de carbono es todo lo que viene de la tierra, porque al final es todo lo que nace en la tierra, a excepción de un grupo que, aunque viene de origen animal, pero tiene mucha cantidad de hidrato de carbono y los tenemos que meter aquí dentro, que son los lácteos, ¿vale? Con lo cual, para que nos quede más fácil en la cabeza, los hidratos de carbono es todo lo que viene de la tierra y los lácteos. Y así lo tenemos muy sencillo. ¿Sí? Hasta aquí lo tenemos todo claro, ¿vale? Sabemos lo que son los hidratos de carbono, sabemos cuáles son los hidratos de carbono o de dónde viene, ¿vale? Y entonces pasamos a... Llegamos ya casi llegamos. ¿A por qué tengo que contar hidratos de carbono? Bueno, pues yo no sé los estudios que me habré leído de por qué es importante contar hidratos de carbono, ¿vale? Hay un montón de estudios que nos hablan, pues, de... perdón, que nos hablan de cómo el contagio de hidratos de carbono hace que disminuya esa maldita hemoglobina glicada a la que todos le tenemos tanto miedo y que yo creo que está sobrevalorada, la verdad, pero bueno, eso es otro tema y no lo voy a decir bien. Pero es verdad que hay pues, el estudio Daphne, el estudio DCCT se llama otro, hay varios estudios en los que te hablan de cómo el contar raciones de hidratos de carbono en una persona que tiene diabetes tipo 1 hace que mejore esa hemoglobina glicada, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que pasa? Que el hidrato de carbono es el principal nutriente que lo que hace es modificar los niveles de azúcar en sangre, en nuestra glucemia. Con lo cual, para poder ajustar esa insulina rápida que nos ponemos, tenemos que contar esos hidratos de carbono porque la vamos a poner en función de los hidratos de carbono que comemos. ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? O la más para ajustarla lo mejor posible, pues a través de las raciones de hidratos de carbono, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos estabilizar y mejorar el control glucémico, ¿vale? Es decir, que tenga mejores cifras, con lo cual eso va a hacer que mi hemoglobina glicada sea mejor. Conseguimos esa flexibilidad en la alimentación, ¿vale? Cuando yo sé cuál es mi ratio de insulina, yo puedo
comer lo que quiera y a cualquier hora y tener mi glucemia en rango, ¿vale? Vamos a disminuir ese número de episodios de hipoglucemia porque sabemos exactamente lo que estamos comiendo y cuánto nos vamos a poner. ¿Y qué nos va a pasar con todo esto? Porque nos va a mejorar la calidad de vida. La vida va a ser mucho más fácil. Si yo puedo ir a cualquier sitio y contar mis raciones y saber que no voy a tener hipoglucemia, ojo, que puede pasar porque ¿qué sabemos de la diabetes? Pues de la diabetes sabemos que no es matemáticas y eso ya me lo puede decir el mayor científico del mundo, que si algo sabemos de la diabetes es que las diabetes no son matemáticas y que nos va a afectar todo y que un día yo he contado las raciones, las tengo todas perfectas, sé mi ratio perfecto y la lío. Y me pongo exactamente lo que me tengo que poner y de repente tengo hipoglucemia y nadie sabe por qué. Pues porque es así, porque al final el cuerpo humano es muy difícil, pero cuanto más herramientas tengamos a nuestro alcance, más fácil podremos hacer que todo eso no nos afecte. ¿Vale? Entonces, ¿por qué voy a contar raciones de hidratos de carbono? Pues porque así mejoro mi calidad de vida, porque así hago que todo esto que tengo encima, toda esa mochila que tengo encima, que lleváis encima siempre, pese menos. ¿Vale? Consigo pensar menos. Cuando yo tengo el ratio, cuando yo consigo el ratio, que luego os hablaré de lo que es el ratio, perdón, yo a mis pacientes siempre les digo que el ratio es como la llave de su libertad, que queda como muy poético, pero es que realmente yo creo que es así, porque al final cuando tú consigues saber cuál es tu ratio, tú vas a poder comer lo que tú quieras poniéndote la insulina que te tienes que poner. Con lo cual, a mí me parece que es como la llave de tu libertad. Y a partir de aquí, vamos a entrar en lo que todos estáis esperando, que es cómo cuento esas raciones de hidratos de carbono. ¿Cómo cuento esas raciones de hidratos de carbono? Muy bien. Primer y principal, ¿qué es una ración de hidratos de carbono? ¿Qué es una ración de hidratos de carbono? ¿Qué es una ración de hidratos de carbono? ¿Quién me sabe decir qué es una ración de hidratos de carbono? 10 gramos, me dicen. 10 gramos, si la insulina engordase estaríamos todos gordísimos. 10 gramos, 10 gramos. 10 gramos me valdría, pero no es real. Es toda cantidad de alimento que me aporte 10 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Toda cantidad de alimento que me aporte 10 gramos de hidratos de carbono. Ojo, 10 gramos aquí en España, porque en Latinoamérica son 15, en parte de Estados Unidos son 15, en Europa en casi todo se considera 10, pero en Alemania, por ejemplo, creo que son 12. O sea, depende de la zona. Aquí en España, 10 gramos de hidratos de carbono. Toda cantidad de alimento que me aporte 10 gramos de hidratos de carbono. Aquí en España, 15 en Latinoamérica. ¿Sí? Eso es lo que es una ración. Toda cantidad de alimento. ¿Y por qué digo toda cantidad de alimento? ¿Vale? Pues muy sencillo, porque hay algo que para mí es de las cosas más difíciles de entender. Y es que no es que sean 10 gramos, porque si yo digo 10 gramos, me lío a la hora de contar. ¿Vale? Si yo te digo que 20 gramos de pan tienen 10 gramos de hidratos de carbono, puede ser lioso. Porque yo pienso en 10 gramos de pan, 10 gramos de hidratos de carbono. No, no, no. 20 gramos de pan tienen 10 gramos de hidratos de carbono y otros 10 de otras cosas. Será fibra, será grasa, será lo que sea, que me da igual. Pero lo importante es que 20 gramos de pan, pesando 20 gramos de pan, en esas 20 gramos de pan tengo 10 gramos de hidratos de carbono. Con lo cual, 20 gramos de pan es una ración. Creo que se me ha saltado una diapo en la que explicaba esto. Voy a intentar ponérosla, no sé cómo, porque sé que se pueden compartir. A ver, yo creo que Sara me puede ayudar en esto, porque se me ha saltado una diapo. Entonces, si yo quiero compartiros un archivo, voy a intentar hacerlo, ¿vale? A ver si soy capaz de compartiros un archivo. Sí. ¿Cuál quieres, la presentación o Sergio? Porque hay una diapositiva que me gustaría poner, pero que no soy capaz de ponerla, no sé muy bien cómo hacerlo, en la que explico principalmente cuáles son las dos formas de contar hidratos de carbono. Vale. ¿Cómo podemos contar esas raciones de hidratos de carbono?
¿Cómo las podemos contar? Muy bien, las podemos contar de dos maneras. Una forma que tenemos de contarlas es... Sara, esa es la que tengo puesta, pero es que falta la anterior, que yo no sé si no nos ha llegado. Bueno, una forma para contar las raciones de hidratos de carbono va a ser contarlas con alimentos reales, ¿vale? Con alimentos que no tengan etiqueta nutricional, lo que se llama real food, lo que se llama la comida real, y otra forma es a través de etiquetas nutricionales, ¿sí? Entonces, si yo tengo que contar los alimentos, esas raciones de hidratos de carbono, sin etiqueta nutricional, ¿vale? Si las tengo que contar sin etiqueta nutricional, ¿en qué me voy a basar? Me voy a basar en las tablas nutricionales, ¿sí? Las tablas nutricionales, que todos conocemos tablas nutricionales, la tabla nutricional de la Fundación de la Diabetes, la tabla nutricional, hay un montón de tablas nutricionales, a mí particularmente, obviamente, la que más me gusta es la Fundación, porque a mí me parece que está hecha por, si no el mejor, de los mejores nutricionistas y educadores del mundo, que es Serafín Murillo, que a mí me apasiona escucharle. A través de webs en las que nos explican la composición de web de composición de alimentos, yo utilizo BEDCA, ¿vale? B-E-D-C-A, Fundación de Diabetes, la Fundación de Diabetes Madrid, ¿vale? La BEDCA, B-E-D-C-A, que es la web que yo más utilizo para la composición de alimentos, ¿vale? Y luego en diferentes apps que sean reales y que estén basadas en evidencia científica. No, o sea, no es esa, esa es la siguiente. No es otra que no sé por qué no está. Pero bueno, en la presentación que os van a mandar sí que está, ¿vale? O sea, que no os preocupéis porque en la presentación sí que está, que es simplemente una diapo en la que digo estas tres cosas que estoy diciendo. Pero bueno, que tampoco es tan importante, ¿vale? Al final, si yo quiero contar raciones de hidratos de carbono, ¿vale? Lo que voy a hacer es basarme en las tablas nutricionales, en las webs de composición de alimentos o en apps. Foodmeter, por ejemplo, está muy bien, lo que pasa que ahora están teniendo problemas y ahora se ha quedado como un poco obsoleta también, pero está muy bien. En esas tablas nutricionales, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? O haceros cada uno la vuestra. Para mí, me parece más importante cada una, ¿vale? Cada uno, haceros una tabla nutricional propia. ¿Por qué? No es tan difícil, ¿vale? Al final me baso en lo que en más evidencia mía, no existe otra que mi evidencia científica, que es mi ensayo y error, ¿vale? Cuando yo veo lo que pasa en mi cuerpo cuando me como una manzana, pues ahí nadie te va a decir que pasa otra cosa. Lo más importante es saber lo que pasa en uno mismo. Social diabetes también está muy bien. Con lo cual, una vez que yo tengo esas tablas nutricionales, esas tablas en las que me aparece la cantidad de hidratos de carbono que existen en los alimentos, esas tablas lo que nos dicen es, por ejemplo, nos basamos en esto que tengo aquí delante, ¿sí? Yo delante tenéis una diapositiva y nos dice que en este plato, que es un plato de arroz a la cubana, tenemos arroz, plátano, huevo o tomate frito. Eso es lo que tenemos en el plato, perdón, en nuestro plato en el que vamos a comer. Muy bien, pues yo en esas tablas, la tabla de la Fundación de la Diabetes, me dice que el arroz integral, por cada 40 gramos de arroz integral, yo tengo una ración de hidratos de carbono, ¿sí? Por cada 100 gramos de tomate frito, yo tengo una ración de tomate frito. Por cada 50 gramos de plátano, yo tengo una ración de plátano. Y que el huevo, al igual que la proteína y al igual que la grasa, y no se eche esto todos encima con la unidad grasa-proteína, que ya sé que eso será una de las cosas que trataremos en el siguiente webinar, es libre. Cuando digo libre, quiero decir que no lo vamos a contar, ¿vale? Que lo que vamos a contar es lo que tiene hidrato de carbono. Cuando yo voy a contar raciones, cuento los alimentos que tienen hidratos de carbono, sabiendo que cada 10 gramos de hidratos de carbono que contenga un alimento es una ración. Muy sencillo. Pues yo me vengo a mi plato y en mi plato digo, yo tengo 50 gramos de plátano, ¿vale? Esos 50 gramos de plátano en mi tabla nutricional me está diciendo que son una ración, con lo cual yo sé que esos 50 gramos de plátano me dan una ración. Muy bien. Además me está diciendo 50 gramos de tomate frito. Muy bien. 50 gramos de tomate frito, yo me voy a mi tabla nutricional y me dicen que 100 gramos
es una ración, con lo cual 50, una regla de 3 muy simple, es la mitad. Así que 50 gramos de tomate frito será media ración. ¿Con el arroz qué me pasa? Pues que en mi tabla nutricional me está diciendo que cada 40 gramos que yo tengo de arroz es una ración de hidratos de carbono. Y en mi plato yo tengo 125 gramos. Con lo cual yo tengo 3 raciones de arroz. ¿Sí? ¿Entendemos esto hasta aquí? Así que si yo en mi plato tengo 3 raciones de arroz, media ración de tomate y una ración de plátano, y el huevo no lo cuento, tengo 4,5 raciones de hidratos de carbono. Esa era, justo. Esa era, Sara, la que yo te estaba, la que me faltaba. Esta era la diapo que os estaba diciendo que me faltaba antes. Que no sé por qué se nos ha debido de saltar, ¿vale? Aquí veis que tenéis las tablas nutricionales de las que os hablaba, ¿vale? Esta de aquí, esta tabla nutricional, que no la vais a encontrar en ningún sitio, ¿por qué? Porque es la mía, porque es la que me hice yo en la consulta. Porque a mí me parece lo mejor que tú te hagas la tuya. ¿Por qué? Porque así aprendes un montón, ¿vale? Os puede parecer una bobada, pero aprendes un montón si te haces tu propia tabla nutricional. En la que tú, lo más fácil es que pongas cuánta cantidad cuántas raciones equivalen a cuánta cantidad de alimento. Es decir, el pan, 20 gramos tiene una ración. Los cereales, 15 gramos son una ración. Las galletas, no quiero decir galletas, pero bueno, hay que meterlas porque obviamente la gente las come. 2, 3 galletas es una ración. Y lo puedes hacer tanto en crudo como en cocido, ¿vale? Eso da igual. A la hora de contar raciones, ¿vale? Tú puedes hacerlo como tú quieras. Tú puedes contar raciones con el alimento cocido o con el alimento crudo. Es diferente, obviamente, en el peso, pero lo puedes hacer como mejor te venga. Cada uno lo puede hacer como quiera. Yo lo puedo hacer con mi arroz crudo porque a mí me parece mucho más fácil hacerlo con el arroz crudo y luego el arroz lo cuezo, o con la pasta me pasa lo mismo, ¿vale? O cocido. Cada uno lo puede hacer como quiera. Esa es decisión de cada uno lo que mejor le venga. A mí me parece más fácil cocido, pero cada uno lo puede hacer como quiera. Esta es la Bezka, ¿vale? También tenéis ahí la Bezka, que es la página que os digo de composición de alimentos, que a mí me parece muy, muy fácil de utilizar y además es muy intuitiva y te da un montón de información de cada alimento y luego apps, como por ejemplo la mía, en la que podéis ver perfectamente a qué equivale cada ración. En mi Instagram yo lo que hice fue empezar a subir raciones de hidratos de carbono. Una ración, lo que equivale a una ración. Entonces tenéis un montón de información sobre raciones de hidratos de carbono. Vale, muy bien. Ahora pasamos a esta de aquí, que es la que teníamos. Quiero quitarme a mí, que no quiero. No se me ha salido. No entiendo por qué no aparezco. Se me oye. Estoy aquí metido. Sí, ya estoy. ¿Me oís? Hola. Vale. Yo no sé lo que pasa hoy con la conexión. Tenía que ser hoy. Justo tenía que ser hoy. Tenía que ser hoy el día en la que no se me conectase. Vale. Lo que quiero que entendáis es esto. Es decir, si yo tengo mi plato, lo que tengo que hacer es pesar los alimentos, ¿vale? Y basarme en la tabla nutricional. Es decir, sabiendo lo que equivale a una ración, lo único que tengo que hacer son reglas de 3. Si yo tengo 50 gramos de plátano y yo sé que 50 gramos de plátano es una ración, pues esa cantidad que yo tengo es una ración. Esto es muy sencillo. Seguimos. Vamos a poner ejemplos prácticos. Os voy a poner ejemplos, ¿vale? Para que me los hagáis vosotros. A ver si conseguís hacerlos vosotros. Tenemos el primer plato. Este plato de aquí primero, en el que veis que tenemos 60 gramos de pan blanco, 100 gramos de lentejas cocidas, una mandarina, ¿vale? Y una copa de vino blanco. Decidme, ¿cuántas raciones creéis que tenemos ahí? Os voy dando pistas, ¿vale? En una tabla nutricional a mí me dicen que 20 gramos de pan es una ración, que 50 gramos de lentejas cocidas es una ración y que 2 mandarinas es una ración. Con lo cual, ¿cuántas tendremos? 6, 5, 6, 7, 18, 22, 32, 8. Madre mía, 8. 8.
El pan blanco, 60 gramos. Si 20 gramos son una ración, 60 son 3, ¿no? Las lentejas, si 100 gramos, o sea, si 50 gramos de lentejas cocidas son una ración, 100 gramos son 2. La mandarina, si 2 mandarinas aproximadamente son una ración, una mandarina será media. Y el vino blanco, a pesar de lo que todos creéis, que tenéis mucho miedo al vino blanco, no es que tengáis mucho miedo, no tenéis que beber vino, pero el vino, todo el mundo se piensa que los alcoholes destilados tienen hidratos y no tienen hidratos. Hacen otro efecto diferente, ¿vale? Y no son buenos, porque no lo son. Pero hidratos de carbono no tienen. Con lo cual, tengo 5,5. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? 5,5. Muy bien. Vamos a la siguiente. Tenemos 45 gramos de copo de avena. No lo ha entendido José Antonio, ¿qué es lo que no has entendido? Quiero que os quede bien claro esto porque realmente esto es en lo que estamos basando toda la charla, ¿vale? El vino no tiene hidratos de carbono. Es muy sencillo. No son hidratos de carbono. Son calorías vacías, pero no tiene hidratos de carbono. Los alcoholes destilados no tienen hidratos de carbono. Otra cosa es lo que en el cuerpo haga el alcohol cuando yo lo meto, ¿vale? Pero no tiene hidratos de carbono. Vale. Tenemos 45 gramos de copos de avena, 200 mililitros de leche con 23 gramos de colacao, un yogur natural y 200 gramos de naranja. ¿Cuántas raciones tengo aquí? Efectivamente, yo lo entiendo, pero me falta la tabla. Cuatro, 5, 6, 7, ni idea, ni idea. Vale. Vale. En una tabla nutricional me dicen que cada 15 gramos de copos de avena son una ración, con lo cual 45 son 3. 200 mililitros de leche son una ración, con lo cual esos 200 mililitros de leche es una ración. El colacao, 23 gramos de colacao, ¿vale? Que serán aproximadamente pues, como 2 cucharadas, 3 cucharadas, más o menos, ¿vale? Es una ración, con lo cual ya tengo 4. En cuanto al yogur natural, un yogur natural, normalmente, ¿vale? Tenemos que medir las etiquetas, que luego os enseño cómo medirlas, pero es media ración. Y la naranja, cada 100 gramos, son una ración. Con lo cual, tengo 200, son 2. En total, tengo 7 raciones y media. A la hora de contar hidratos de carbono, ¿vale? A la hora de contar hidratos de carbono me da igual cómo sean. Yo los cuento la cantidad de raciones, cuando cuento raciones. Otra cosa es, ¿vale? Otra cosa es cuando hablemos más adelante, en otra charla posiblemente, de lo que es unidad grasa-proteína, cómo afecta y demás, ¿vale? Vamos un poquito más rápido. Madre mía, que ya se me está yendo la insulina. ¿Puedo repetir? Claro. Cuando tú tienes tu tabla nutricional me dice que 15 gramos de copo de avena es una ración, que 200 mililitros de leche es una ración, 23 gramos de colacao es una ración, un yogur natural es media ración y 100 gramos de naranja es una ración, ¿vale? Tengo 45 copos, si 15 es una, pues 45 son 3. Los 200 mililitros de leche es una. Los 23 gramos de colacao es una. El yogur natural es media, porque es lo que tenemos. Y 100 gramos de naranja es una, 200 son 2, ¿vale? 3, 1, 1, 0, 5 y 2 son 7,5. Vale, pasamos a la siguiente. El salmón, los guisantes, el jamón y la cerveza sí. Sí, aquí sí que son números, sí. Efectivamente. Vale. El salmón. No es lo mismo ni colacao cero que colacao original ni nada. Cada uno tiene lo suyo y eso es mirar etiquetas, que ahora os enseño cómo mirar etiquetas. El salmón. ¿El salmón qué será? Libre, ¿no? El salmón es libre, muy bien. Los guisantes. Yo sé que 145 gramos de guisantes, porque me lo dice la tabla nutricional, es una ración.
El jamón, al igual que el salmón, es proteína y la vamos a contar como libre. Y 180, más o menos, mililitros de cerveza sin alcohol es una ración, ¿vale? Con lo cual, tengo 3 raciones. Muy bien. Lo habéis dicho muy bien por aquí, Adrián lo ha dicho, Luis, muy bien. No hay aplicaciones que automaticen los cálculos, todavía no se ha hecho nada de eso, es una pena, pero es lo que hay. Esto es lo que tenéis que aprender. ¿Esto os ha quedado claro? ¿Sabéis hasta cómo hemos llegado hasta aquí y cómo contar las raciones desde aquí? ¿Os llega? ¿Sí? Vale. Sabiendo la cantidad de hidratos que tengo en los alimentos a través de las tablas nutricionales de las composiciones del BEZCA, yo puedo saber con una regla de 3 muy sencilla qué es lo que tengo en mi plato, ¿vale? Haciendo regla de 3 todo el tiempo. No obstante, si os metéis en mi página, de verdad que no quiero decirlo porque a mí me da igual, no la página no la tengo para otra cosa, que no sea para hacer educación, pero tengo un montón de ejercicios con este tipo de... Todas estas fotos están sacadas de ahí y tengo un montón de ejercicios, ¿vale? El plato de abajo, el salmón es libre, no cuenta. El jamón es libre, no cuenta. Los guisantes, 145 gramos, es una ración. Y la cerveza, 180, es una ración, con lo cual 365 son 2. ¿Vale? Esta no la vamos a hacer porque si no nos vamos a liar mucho, ¿vale? Y pasamos a contar las etiquetas nutricionales. La otra forma que hemos dicho en la que se puede contar las raciones de hidratos de carbono son las etiquetas nutricionales. Yo tengo 2 formas de contarlas. La primera, los alimentos reales, los alimentos que yo puedo pesar, los alimentos que yo puedo coger mi pesito en mi casa y pesar mis 100 gramos de arroz, mis 50 gramos de manzana, mis 30 gramos de lo que yo me esté comiendo, ¿vale? Y luego tengo las etiquetas nutricionales. Es decir, cuando yo cojo un paquete de lo que sea, me da igual de lo que sea, los menos posibles, porque hemos dicho que no tenemos que comer alimentos que estén procesados, ¿vale? Pero los vamos a comer porque es la opción de cada uno y yo os voy a enseñar cómo se hace. Entonces, tenemos que saber cómo contar raciones de hidratos de carbono a través de las etiquetas nutricionales. Y aquí tenemos 2 opciones, ¿vale? Yo tengo una etiqueta nutricional, esta de aquí, semillas de maíz dulce, por ejemplo. Entonces, de los carbohidratos que siempre me aparecen, ¿vale? A mí me aparece carbohidratos o hidratos de carbono, me da igual, y me aparecen carbohidratos, hidratos de carbono totales y debajo me dice de los cuales azúcares son no sé cuántos. Vale, pues en este caso lo que a mí me importa son los carbohidratos totales, los hidratos de carbono totales. Otra cosa es que me importen los azúcares más adelante, en el Pro, ¿vale? En el Webinar Pro nos importarán los azúcares y cuánta cantidad de azúcares tenga un alimento, cuánta cantidad de azúcar no lo tenga, ¿vale? Pero para contaje de raciones de hidratos de carbono, lo que me importan son los hidratos de carbono totales, ¿sí? Entonces, cuando yo cojo esa etiqueta me pone de los carbohidratos, nos fijamos en los totales y en la cantidad que me aportan 100 gramos. Lo podemos hacer de 2 maneras diferentes, ¿vale? Tenemos 2 formas de hacerlo. Uno, o sabiendo cuánto me equivalen 100 gramos, ¿vale? O contando qué cantidad es una ración. A ver si nos queda claro esto. Vale, yo sé que en 100 gramos de semillas de maíz tengo 19 gramos de hidratos de carbono, porque me lo pone bien claro en la etiqueta. Eso me lo pone en la etiqueta. Me dice que en 100 gramos de semillas de maíz yo tengo 19 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Muy bien. Yo quiero saber cuánto me equivale eso en raciones. Es decir, en 100 gramos, ¿cuántas raciones tiene? Pues si yo multiplico 10 por 19 y lo divido entre 100, me salen 1,9. Es lo mismo que dividir la cantidad de hidratos de carbono que tiene entre 10, que es más fácil. A mí me parece más fácil eso que hacer la regla de 3. Perdón. Cuando yo quiero saber la cantidad en 100 gramos, lo más fácil para mí y lo más rápido para mí es dividir los carbohidratos totales entre 10, que es lo mismo que multiplicar la cantidad por 10 y luego dividirla entre 100. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Para mí lo más fácil es dividir entre 10. Es decir, que en cada 100 gramos de semillas de maíz yo tengo 1,9 raciones. 1,9 que tiraría a 2 siempre, ¿vale? Con lo cual, 100 gramos de semillas de maíz tienen 2 raciones. Que para mí es más fácil, Arantxa, dividir entre 10 los carbohidratos totales. Es decir, si yo sé que en 100 gramos tengo 19 gramos de carbohidratos,
yo sé que 100 gramos tienen 1,9 raciones, es decir, 2. No me he ido, no me he ido otra vez, por Dios. Decime que no me he ido. Bien, esa forma fácil. La otra forma, ¿vale? Sería saber a cuánto equivale una ración, ¿vale? ¿A cuánto equivale una ración? Si yo sé que 100 gramos de semilla de maíz tengo 19 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Lo que puedo hacer es dividir 1000 entre 19. ¿Por qué? Porque yo sé que una ración de hidratos de carbono son 10 gramos de hidratos de carbono, por lo cual 100 por 10 entre 19 son 52 en este caso, ¿vale? Entonces, aquí yo sé que una ración, es decir, 10 gramos de hidratos de carbono, las voy a tener en 52 gramos de semilla. Que hay gente que esta forma le parece más fácil. Cada cual puede elegir la que quiera, ¿vale? Cada cual puede elegir la que quiera. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que no te comas 100 gramos de semilla de maíz en este caso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, para sacar los 100 gramos, divido la cantidad de carbohidratos entre 1,9, o sea, perdón, entre 10, o para sacar la ración, lo que equivale a una ración, divido 1000 entre la cantidad de carbohidratos. ¿Por qué divido entre 10? Muy sencillo. En la primera opción, ¿vale? En la opción 1, yo lo que quiero saber es cuántas raciones tengo en 100 gramos. Con lo cual, si yo hago una regla de 3, serían 10 por 19 entre 100, que es lo mismo que dividir 19 entre 10. Es exactamente lo mismo. Y así sé cuántas raciones hay en 100 gramos. Y la opción 2, si yo en 100 gramos tengo 19 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Y yo sé que en 10 gramos de hidratos de carbono es una ración, es decir, si 100 hay 19 y 10 es una ración, pues 100 por 10, que es decir, 1000 entre 19 son 52. Tú puedes hacer las dos cosas. Tú puedes o saber en 100 gramos cuántas raciones tengo o a cuánto equivale una ración. A cuántos gramos equivale una ración. O divido entre 10 la cantidad de carbohidratos totales. Si sé que lo que me voy a comer es el paquete entero, o divido 1000 entre la cantidad de carbohidratos, que así sea cuánto equivale una ración. ¿Sí? Vale, muy bien. Voy a seguir porque si no, no acabamos, porque yo creo que ya voy un poquito regular. Vale. A todo esto, claro, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro ratio. ¿Por qué? Porque yo puedo saber contar raciones muy bien, pero si yo no sé cuál es mi ratio, no tengo ni idea de cómo puedo utilizar esas raciones, ¿vale? ¿Qué es el ratio? Pues el ratio es la cantidad de insulina rápida que voy a poner por cada cantidad de raciones por cada ración de hidratos de carbono que me voy a comer, ¿vale? Esto, para poder calcularlo, pues necesito una serie de parámetros y una serie de personas. Es decir, yo solo es muy difícil calcularlo en casa. Entonces, lo mejor para calcular vuestro ratio es que acudáis a vuestro endocrino o a vuestro educador, ¿vale? Y con los datos que les vais a llevar de vuestro perfil glucémico, van a saber calcularos cuál es el ratio. Muy sencillo. No es tan difícil como parece, de verdad, no es tan difícil como parece. Al principio parece un poco tedioso, pero no es tan difícil como parece. Lo que vamos a hacer es ver qué glucemia tienes antes, qué insulina te has puesto y cuántas raciones te has comido, y ver la glucemia que tienes a las 2 horas, la postprandial. Y en función de cómo tengas eso, siempre que partamos de una buena y terminemos en una buena y muy parecida, podremos calcular el ratio. Pero para eso, pues necesitáis un educador o un endocrino, porque eso hacerlo en casa solo es bastante difícil. El ratio va a ser diferente en desayuno, en comida y en cena. No va a ser el mismo. Puede ser el mismo. Ojo, ya sabemos que esto puede ser o no puede ser el mismo porque aquí las cosas nos cambian mucho y no, como ya hemos dicho, no es diabetes. Pero que no existen calorías que debemos de comer. Cada vez que lo veo, pero no existen calorías que debemos de comer. El ratio puede ser el mismo, puede ser diferente, ¿vale? Puede ser que tengas la suerte de que tu ratio sea el mismo en desayuno, en comida, en cena, o puede ser que tengas uno en desayuno que será lo lógico, otro en comida y otro en cena diferente. Un ejemplo, si yo tengo un ratio de 1:1, ¿vale? Eso quiere decir que por cada unidad de insulina que me pongo, por cada ración de hidratos de carbono que me como, me pongo una unidad de insulina.
Si yo tengo un ratio 2:1, pues por cada ración de hidratos de carbono que me pongo 2 unidades de insulina. 1,05, pues me pongo media unidad de insulina por cada ración de hidratos de carbono. ¿Sí? ¿Eso lo habéis entendido? ¿Lo que es el ratio? Roser, ¿tú no lo has entendido? Es la cantidad de insulina rápida, ¿vale?, que tu cuerpo necesita para metabolizar cada ración de hidratos de carbono que tú te estás comiendo. Va a variar en función de ti, de tu organismo sobre todo, ¿vale?, y de las horas del día también. Entonces, va a ir cambiando y tú por cada... No existe un ratio ideal. No existe nada en diabetes. Olvidaros de que tengo una cantidad de insulina que me tengo que poner que es la ideal porque me pongo mucha. No te tienes que poner mucha ni poner poca. Te pones la que necesites. No tienes un ratio... O sea, bastante tenéis ya como para encima echaros pesos de ese tipo. Dejaros de echaros pesos de ese tipo. O sea, ni cuál ratio tengo que ser para estar perfecto. Ni cuál... Que no existen. Que cada uno es el suyo. Cada uno tiene el suyo. Y uno puede tener un ratio de 0,5,1 y otro puede tener un ratio de 0,7,1 y otro puede tener un ratio de 8,1. Porque cada cuerpo funciona de manera diferente. Te va variando. Te va cambiando a las horas del día. Te va cambiando con el tiempo. Se suele cambiar igual. O sea, pero no os echéis más peso encima. Que eso nos da igual. No existe un ratio bueno y un ratio malo, que bastante tenéis ya, ¿vale? Para eso, lo que tenéis que hacer es ir a vuestro endocrino, a vuestro educador diabetológico y que os lo calcule. Con vuestro perfil glucémico en mano y que os lo calcule. Un ratio ejemplo en las comidas es, vale, tú imagínate que en el desayuno tú te has puesto 4 unidades y te has comido 4 raciones de hidratos de carbono. Vale, y antes de comer tenías 100, ¿vale? Estás en una glucemia de 100, maravillosa, y a las 2 horas 120. Perfecto, maravilloso, perfecto. ¿Eso qué significa? Pues que tus 4 unidades que te has comido eran las que necesitabas para metabolizar tus 4 raciones de hidratos de carbono que te has comido, perdón, 4 unidades que te has puesto, perdón. Para las 4 unidades de 4 raciones que te has comido. Con lo cual, si para 4 raciones tú te has puesto 4 unidades, pues tu ratio es 1,1. Con lo cual, si tú te comes 20 raciones, te tienes que poner 20 unidades. Los educadores sí existen, yo soy Sergio, yo soy educador y soy de Madrid. y soy real. Me toco, me pellizco y existo. O sea que de verdad que los educadores existen. Esto sí que es difícil. Las raciones de hidratos de carbono son más fáciles. El ratio es más difícil. Bueno, quería también comentaros ya, porque hasta aquí ha llegado lo que mi parte de la charla ha llegado hasta aquí. Ahora nos meteremos en preguntas si nos da tiempo, ¿vale? Quería comentaros que no sé si conocéis la página de Freestyle de Abbott, que a mí me parece una maravilla lo que hacen. A mí la labor que tiene Abbott, de verdad, yo lo siento mucho. Yo no sé si podré decir o no. Me da igual, porque me da igual. Pero su página está fenomenal. Tienen un montón de recetas saludables. Un montón de recetas para gente con diabetes. Acordaros, gente con diabetes, no diabéticos, que no es lo mismo. En las que podéis entrar y echarles un vistazo, que son una maravilla, ¿vale? No sé si la conocéis, si habéis entrado todos en la página de Abbott. A mí me parece muy... Además, es muy fácil, muy intuitiva. No es como esas páginas tediosas que te tiras un montón para encontrarlas, ¿vale? Bueno, una última cosa que no se me olvide, por favor. No sé si conocéis, me imagino que conocéis, porque casi todos o muchos conoceréis a Patricia Santos, ¿vale? A Vive tu Diabetes en Instagram. Ella promocionó en su momento un movimiento que tiene Freestyle Abbott, que es diabetes tipo free, ¿vale? No sé si conocéis el movimiento diabetes tipo free. Es un movimiento al que yo os animo a utilizar, ¿vale? Que lo que tenéis que hacer es subir vídeos vuestros. Me da igual de lo que sean, ¿vale? Son vídeos vuestros hablando de vuestra experiencia con la diabetes. Por cada vídeo que subáis, Abbott va a dar 5 euros a Quesada Solidaria, que es... ayuda a gente con diabetes que está en Guatemala, ¿vale? Al tratamiento de la diabetes para gente que está en Guatemala. Lo único que tenéis que hacer es meteros en la página, en Diabetes Tipo Free, le dais un vistazo y con cualquier hashtag, con cualquier red social que pongáis hashtag Diabetes Tipo Free, subís un vídeo contando vuestra experiencia, ¿vale? Perdón, que tengo la alergia fatal. Ellos, por cada vídeo que subáis, van a donar 5 euros a el tratamiento para la diabetes en Guatemala, que para mí es maravillosa esta opción, ¿vale? Maravillosa. O sea, van directamente, además no hay
promoción de nada, no hay publicidad de nada. Si aparece una marca comercial, no te vale el vídeo, ¿vale? Porque no existe ningún tipo de promoción ni de marcas ni de nada que tenga que ver con estas cosas que hay detrás, ¿vale? Lo único que es yo subo un vídeo y automáticamente ellos van a donar 5 euros para el tratamiento de la diabetes en Guatemala, que es algo maravilloso. Maravilloso. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Llevamos ya 1 hora y 20 y va a ser 1 hora. Al final ha sido más de lo que yo me pensaba y no he podido contestar ni la mitad de las preguntas porque son muchísimas. Sería imposible contestaros a todos. Si queréis echar un vistazo a mi página, como os he dicho, meteros y yo intento contestar a casi todas las preguntas que me hagáis. De hecho, de normal, pues suelo contestar a todo. Si os ha gustado, nos vemos en el siguiente. Ya os diré fecha y será un Contage Pro, ¿vale? Es hablar de unidad grasa-proteína, hablar de cómo nos afecta el cocinado de los alimentos, que también afecta mucho, hablar de, pues, el índice glucémico y de todo este tipo de cosas que nos pasan cuando tenemos diabetes. Que sepáis que me lo paso muy bien a pesar de que está un poco nervioso. Que gracias a todos por estar ahí, por escucharme. Darme feedback, ¿vale? A través de la página, darme feedback en qué puedo mejorar, que seguramente que son muchas cosas, y que gracias por ayudarme cada día, que lo hacéis un montón, que ya lo sabéis, ya os lo he dicho un montón de veces. Muchas gracias a Avo por permitirme dar esta charla, que me apetecía muchísimo, muchísimo darla, porque creo que es muy necesario aprender a contar raciones y que es algo que la gente no enseña porque no tiene tiempo, y ahora que estamos todos confinados, pues, bueno, lo podemos intentar desde aquí. Y poco más, que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Sergio.